Aníbal Barca, nacido en Cartago en el 247 a.C., fue un general cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma, considerado como uno de los generales más grandes de la antigüedad a la altura de Alejandro Magno o Napoleón. El general cartaginés fue educado desde muy pequeño en el odio hacia Roma. Aníbal siempre soñó con destruir y conquistar esta ciudad para así poder establecer su hegemonía en el mar Mediterráneo. El historiador griego Polibio nos cuenta que el padre de Aníbal le ordenó a este jurar que nunca sería amigo de Roma. Su padre fue Amílcar Barca, el gran general de la Primera Guerra Púnica. En sus comienzos como joven militar, su padre lo invitó a unirse a una expedición a España cuando tenía 9 años. Aprendió a luchar, rastrear y, lo que es más importante, adelantarse al oponente. Cuando fallece su padre, las tropas eligieron a Aníbal como comandante, a pesar de que en aquel momento solo tenía 25 años. Tras la Primera Guerra Púnica, el tratado entre Cartago y Roma estipulaba que Cartago podía seguir ocupando los territorios de España, siempre y cuando siguiera pagando el tributo que le debía a Roma y se quedara en áreas específicas. En el 219 a.C., los romanos organizaron un golpe en la ciudad de Sagunto. Roma instaló un gobierno hostil hacia Cartago y sus intereses. Aníbal no se quedó de brazos cruzados, marchó a la ciudad en el 218, la asedió y la tomó. Los romanos se sintieron ultrajados y exigieron que Cartago les entregara al general. Cuando ésta se negó, estalló la Segunda Guerra Púnica. Aníbal decía avanzar hacia Italia, cruzando los Alpes, sabiendo que el ejército romano no se esperaría que los cartagineses avancen por ahí. El avance por la montaña sería con 50.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería. También tenía su arma estrella, los elefantes, que le resultaron muy útiles a la hora de aterrorizar a los soldados romanos y su caballería. Una vez llegados a los Alpes, se vio obligado a dejar atrás sus máquinas de asedio y varios suministros, ya que pensaba que detendrían su avance. Cuando llegaron al otro lado, 17 días después, el ejército había quedado reducido a 26.000 hombres en total y unos pocos elefantes. Aún así, Aníbal estaba seguro de que saldría victorioso y condujo a sus hombres a las llanuras de Italia. Los romanos nunca pensaron que avanzaría con su ejército a través de las montañas para llegar hacia ellos, y pensaban que todavía estaba en algún lugar de España. Cuando los romanos se enteraron de la maniobra de Aníbal, actuaron rápidamente y enviaron al general Escipión para interceptar. Los dos ejércitos se encontraron en el río Tesino, donde los romanos fueron derrotados y casi matan a Escipión. Luego de esto, Aníbal se hizo rápidamente con el control del norte de Italia. No tenía máquinas de asedio ni elefantes para tomar ninguna de las ciudades, y se sirvió de su imagen de liberador para intentar convencerlas de que se pusieran de su lado. Después, pidió más hombres y provisiones a Cartago, especialmente máquinas de asedio, pero se lo negaron. El Senado cartaginés creía que podría manejar la situación sin incurrir en más gastos, y le sugirieron que el ejército viviera de los frutos del campo. El temor era tanto que los romanos enviaron al general Quinto Fabio Máximo. Fabio se negó a enfrentar directamente a Aníbal. En vez de eso, prefirió situar a sus ejércitos estratégicamente para evitar que Aníbal atacara. La estrategia de Fabio funcionó tan bien que casi logra atrapar a Aníbal en una trampa. Dejó a los cartagineses atrapados cerca de Capua. Parecía que Aníbal tendría que abrirse paso luchando o tendría que rendirse. Pero entonces, una noche, los romanos vieron una fila de antorchas moviéndose desde el campamento de los cartagineses hacia una guarnición romana. Parecía que Aníbal estaba intentando escapar de la trampa. Los generales de Fabio lo animaron a montar un ataque nocturno para respaldar a la guarnición y aplastar al enemigo entre ambos bandos. Pero Fabio se negó, porque creía que la guarnición podría prevenir sin mayor problema la escapada de Aníbal y que aguantaría hasta la mañana. Sin embargo, cuando la guarnición se puso en marcha para encontrarse con Aníbal en la batalla, solo se encontraron con reses con antorchas atadas a los cuernos, y el ejército de Aníbal ya se había escapado a través del paso que los romanos habían dejado desatendido. La táctica de Fabio de negarse a enfrentarse a Aníbal en la batalla estaba empezando a cansar a los romanos, que empezaron a exigir una acción directa. Nombraron a un general más joven, Minucio Rufo, como co-comandante, ya que Rufo estaba seguro de que podía derrotar a Aníbal y traer la paz a la región. Sin embargo, Fabio entendía que Aníbal no era un adversario cualquiera y siguió negándose a atacar. Le dio a Rufo la mitad del ejército y lo invitó a hacer lo que pudiera. Rufo atacó a Aníbal cerca de la ciudad de Gerión,
y su derrota fue tal que Fabio tuvo que salvarlo a él y a lo que quedaba de sus tropas de la aniquilación total. Después de este incidente, Fabio dimitió. Aníbal se dirigió al depósito de suministros romanos en Canás, con el que se hizo fácilmente. Los romanos enviaron a 2 cónsules con un ejército de 80.000 soldados a atacar su posición. Aníbal tenía menos de 50.000 hombres bajo su mando. Aníbal organizó el ejército en forma de media luna, con la infantería ligera de Galos al frente y en el centro, la infantería pesada detrás y en la caballería pesada y ligera en los flancos. Los romanos, al mando de Varrón, se situaron en formación tradicional para marchar hacia el centro de las líneas enemigas y romper. Cuando avanzó el ejército romano, las fuerzas cartaginesas fueron retrocediendo poco a poco, haciendo que los romanos se adentraran más y más en las líneas enemigas, y entonces la infantería ligera se desplazó hacia los extremos de la media luna, dejando paso a la infantería pesada, que avanzó hacia el frente. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa se enfrentó a la romana y logró pasar a la retaguardia de la infantería romana. Los romanos continuaron con su formación tradicional y siguieron avanzando, pero ahora lo único que estaban haciendo era empujar a la primera línea hacia la potencia asesina de la infantería pesada cartaginesa. La caballería cartaginesa también había cerrado la salida por detrás, con lo que el ejército romano quedó completamente rodeado. De los 80.000 soldados romanos que entraron en el campo de batalla aquel día, 44.000 acabaron muertos frente a los 6.000 que perdió Aníbal. Fue una derrota devastadora para Roma, cuya consecuencia fue que varias ciudades-estado italianas se pasaran al bando de Aníbal. La gente de Roma se movilizó para defender la ciudad capital. Estaban seguros de que sería el siguiente objetivo de Cartago. Sin embargo, Aníbal no podía atacar Roma porque no tenía máquinas de asedio ni refuerzos para su ejército. Cartago le negó estas peticiones porque el Senado no quería hacer el esfuerzo o gastar el dinero en ello. El comandante de la caballería de Aníbal animó al general a atacar igualmente, seguro de poder ganar la guerra en aquel momento en que el ejército romano estaba desorganizado y la gente había entrado en pánico. Cuando Aníbal se negó, tenía razón, sus tropas estaban exhaustas tras Canás. Si Cartago hubiera enviado los hombres y los suministros que había pedido, la historia habría sido diferente, pero no lo hizo. Para poner en contexto, Roma aprovechó que Aníbal ya estaba avanzando por Italia y decidió atacar la región de España. Al mando del ejército romano estaba el general Escipión. Rápidamente se hizo con la ciudad cartaginesa de Útica y se dirigió hacia Cartago. Ordenaron a Aníbal regresar de Italia para enfrentarse a esta amenaza, y ambos ejércitos se enfrentaron en el 202 a.C. en la batalla de Zama. Aníbal estaba seguro de poder dispersar fácilmente a estos romanos cargando con elefantes, pero Escipión usó la primera línea como una cobertura para un tipo de defensa muy diferente. En vez de la configuración cerrada en un frente horizontal que veía Aníbal desde su posición, dispuso a sus tropas en hileras verticales tras la primera línea. Cuando Aníbal cargó con los elefantes, la primera línea de Escipión se hizo a un lado y los elefantes corrieron sin causar daño alguno por los pasillos entre las tropas romanas, que se limitaron a matar a los hombres que llevaban los elefantes. Después hicieron que estos se dieran la vuelta y aplastaran al ejército cartaginés. Aníbal fue derrotado y este fue el fin de la Segunda Guerra Púnica. Una vez terminada la guerra, Aníbal aceptó un puesto como magistrado jefe de Cartago. Los duros impuestos que Roma le exigió a Cartago en la derrota, destinados a arruinar la ciudad, se pudieron pagar fácilmente gracias a las reformas iniciadas por Aníbal. Los miembros del Senado, que se habían negado a enviarle ayuda cuando la necesitaba en Italia, lo acusaron de traicionar los intereses del Estado por no haber tomado Roma cuando tuvo la oportunidad. En Roma, por su parte, Escipión también estaba lidiando con problemas, ya que su propio Senado lo estaba acusando de simpatizar con Aníbal por haberlo perdonado y liberado. Escipión defendió a Aníbal como un hombre honorable y evitó que los romanos enviaran una delegación a arrestarlo, pero Aníbal entendió que no era sino cuestión de tiempo antes de que sus conciudadanos se volvieran contra él y lo entregaran, así que huyó de la ciudad en el 195. Después de tantos años escapando, Aníbal decidió acabar con su vida antes de caer en manos de sus enemigos.
se suicidó ingiriendo veneno a los 65 años. Tras la muerte de Aníbal, Cartago siguió causándole problemas a Roma. Esto acabaría desembocando en la Tercera Guerra Púnica, en la que Cartago quedaría destruida.